queridas y queridos creadores de la historia, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Paola Parra y pues en esta ocasión vamos a hablar de un tema que es fascinante, que tiene que ver con la cosmovisión y la religión mexica específicamente, o azteca, que bueno, en realidad es mexica, y que va más atrás, no es solamente de esta civilización o cultura, y es un tema que quizás ha sido comprendido de una manera errónea, incluso tengo que decir que hasta yo misma lo había visto así, y es el tema de Ometeotl o Unavku y Tloquenahuaque, perdón aquí, que tiene que ver con un concepto que habíamos pensado que es una visión monoteísta de la divinidad. Es decir, sabemos obviamente de un amplio panteón que tienen o tuvieron las diferentes civilizaciones mesoamericanas, ¿no? Toltecas, mayas, mexicas, zapotecas, etcétera, pero que para el área del centro de México era Ometeotl y para la zona maya Unavku. Ahora, este concepto como de una deidad creadora, un concepto un tanto de unidad de la que va a emerger la dualidad, pues fue pensada y creída así por mucho tiempo. Incluso uno de mis profesores, y queridos obviamente profesores, un especialista en cosmovisión mexica, el doctor Alfredo López Austin, que en paz descanse, pues en las clases y en otros textos incluso mencionó eso. No se diga obviamente el doctor León Portilla, ¿no? Que en un momento dado era también alguien que señalaba que el término de Ometeotl, que a su vez se dividía en Ometecutli y Omecihuatl, pues justamente implicaba eso, como una deidad creadora, primigenia, de la que justamente decide materializarse o dividirse en una dualidad que va a ser como Dios Padre, Diosa Madre, y de la que a su vez de ellos van a emerger otras deidades, ¿no? Que por ejemplo para el centro, ¿no? de México, el altiplano central, vamos a llamarle en este caso por ejemplo Tezcatlipoca Rojo o Chipotec, o también Tezcatlipoca Negro, que es el mismo Tezcatlipoca, por ejemplo Tezcatlipoca Blanco, Quetzalcóatl, y Tezcatlipoca Azul, Huitzilopochtli, ¿no? Pero en este caso, obviamente, esta subdivisión pues no es tan clara y no es del todo certera. Vamos a empezar. ¿Qué es Ometeotl? Ometeotl en náhuatl, que era el idioma de que hablaban los mexicas, significa Ome, dos o doble, y Teotl, pues Dios o deidad. Y en este caso justamente Ometeotl, como les digo, está compuesto o se divide en dos deidades, que es Ometecutli, que sería como dos señor, o el señor doble o dual, y Omecihuatl, que sería entonces la señora dos o doble, ¿no? En este caso. Entonces, hoy vamos a hacer una pequeña revisión viendo algunos textos diversos de justamente qué se dice de este concepto o esta deidad. Ahora bien, en este caso, por ejemplo, vamos a ver que tanto León Portilla como mi profesor, el doctor Alfredo López Austin y demás, han señalado que en la visión o la cosmovisión mesoamericana ya existía desde una época muy remota un concepto de dualidad, de contrarios que se van a complementar en un momento dado, ¿no? Por ejemplo, cielo-tierra, ¿no? Vida-muerte, femenino-masculino, día-noche, etcétera, ¿no? Eso es algo como bastante obvio, bastante claro que se dio a lo largo de los siglos, pero que en realidad quizás este concepto de Ometeotl, Tloquenahuaque, también otra forma de decirlo, o Unavku, quizás no estaba realmente en esa época, como nosotros lo estamos pensando. Incluso queda un concepto muy interesante, o sea, esta visión justamente de Ometeotl nos permite pensar por un momento como si hubieran dos perspectivas. Por un lado, una visión monoteísta filosófica posiblemente, con este concepto de Ometeotl, que es como una entidad creadora de la que surge la dualidad del cosmos, y por otro lado, pues todo un panteón politeísta, ¿no? Esto me recuerda, por ejemplo, o esta visión de lo que sería Ometeotl me recuerda, por ejemplo, una visión del Dao o el Tao chino de Lao Tzu o de los grandes maestros taoístas,
que justamente es un concepto bastante complejo, donde por un momento dado también se habla que es como una entidad, una fuerza, una energía, una conciencia que lo crea todo, que es todo y es nada, es vacío y bueno, muchas cosas al mismo tiempo. Y al mismo tiempo no es nada de lo que nosotros podríamos pensar con el concepto de una visión judeocristiana de Dios, ¿no? Por otro lado, en la India hay varias escuelas filosóficas donde también hay un concepto pues monoteísta, que es Brahman, Atman, el ser, que es Satchitananda, ser conciencia, bienaventuranza, Paramatma, etcétera, ¿no? Y que va a tener además otros tantos nombres, y que justamente es una visión monoteísta filosófica de la conciencia que está en todo, que lo permea todo y que creó todo, etcétera, ¿no? Y que al mismo tiempo conjuga una visión politeísta sin problema. En India se pueden manejar perfectamente, por ejemplo, estos dos conceptos, un panteón politeísta con una visión monoteísta filosófica, que al mismo tiempo en realidad estos nombres y estas formas tan diversas de los millones de dioses hindúes que hay, pues se toman como manifestaciones, digámoslo así, de esta conciencia, ¿no? Entonces, curiosamente, de repente podríamos ver paralelismos. Y en este caso también, desde una perspectiva judeocristiana, ¿no? También obviamente está el concepto de una deidad creadora, única y demás, ¿no? Entonces vamos a ver que en este caso Ometeotl, que como les digo, hasta el día de hoy ha sido vista de manera general como justamente una visión monoteísta del mundo mesoamericano y sobre todo, como les digo, de la religión mexica, pues en realidad pues lo podemos ver en algunos textos, sobre todo ya del siglo XVI. Ometeotl, vamos a ver, aquí, vamos a checar aquí, dice, ¿no? Ometeotl se conoce como a la causa primera, que significa señor de tres divinidades. También le llaman Oloni, Iwanawi, Nepalniuca, el sintetizador de las nuevas esferas. Los tres aspectos de Ometeotl son conciencia, voluntad y capacidad creadora. En el Popol Vuh se describe su triple naturaleza, con los símbolos de lo sutil, lo precioso y la huella. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, Unapku y Ometeotl es lo mismo, simplemente con diferentes nombres, dependiendo ahora sí que la civilización. Se toma también, por ejemplo, como Unapku como el dios principal en el universo maya. La referencia más antigua que se tiene viene del siglo XVI, ¿sí? Del diccionario de Motul, obra en la que es identificado como el dios único y verdadero de los pueblos de Yucatán. Ahora, los mayas creían que su corazón y su mente estaban o están en el centro del universo y solo a través del sol podían comunicarse con él, considerado el centro de la galaxia y a su vez el corazón y la mente del creador, creador del mundo y del hombre, y que construyó el mundo 3 veces, ¿no? La primera vez fue habitado por genios, la segunda vez por los Zolov, una raza oscura y siniestra, y la tercera y última por los mayas. Si revisamos, por ejemplo, esta revista que ya salió hace mucho tiempo de arqueología mexicana, ¿no? La religión mexica, catálogo de dioses, vamos a ver, por ejemplo, el primero, precisamente, que es Ometeotl, ¿sí? Ometeotl en este caso lo tenemos como dios dual, deidad suprema doble, y sus advocaciones o formas serían Ipalnemuwani, que significa aquel por quien se vive, dios viviente y vivificador, Tloquenahuaque, que les comentaba, que significa el dueño del cerca y del junto, dios ubicuo, Intota Intonan, que significa nuestro padre, nuestra madre, Dios providente. Totecuillo, nuestro Señor, nombre arcaico del Dios Supremo, ¿no? Y que a su vez va a estar dividido en dos, justamente lo que les decía, Ometecutli, Señor dual, que comparte masculina de la deidad suprema, y que también se puede llamar Tonacatecutli, Señor de los mantenimientos, Dios del sustento. Y la otra parte, que sería Onecihuatl,
Cihuatl, la terminación Cihuatl en náhuatl significa mujer precisamente o señora. Y significa entonces la señora dual que comparte femenina de la deidad suprema. Y otra advocación de Omecíhuatl, por ejemplo, sería Tonacacíhuatl, señora de los mantenimientos, diosa del sustento, que están vinculados tanto Tonacatecutli como ella con obviamente pues el maíz, los cultivos, etcétera, ¿sale? Entonces vamos a ver que tanto en la zona maya como a veces en algunas otras regiones se utilizó este símbolo, que es el que ahora escogimos para este año, que es de nuestra agenda. Ay, espero que la hayan comprado porque no es por nada, pero nos quedó genial, ¿verdad? Entonces justamente decidimos escoger este símbolo de Ometeotl, que nos recuerda, si se fijan, un poquito el concepto del yin y yang, ¿no? Justamente, que está vinculado con el taoísmo, el Dao. Y bueno, justamente está representado aquí la dualidad en una unidad, ¿no? O cómo emerge esta dualidad de esta conciencia creadora y demás. Ahora bien, la verdad es que suena hermoso, suena fascinante, pero ¿qué creen? Resulta que en años recientes diferentes investigadores han visto, por ejemplo, que posiblemente este concepto en realidad fue una interpretación y posiblemente hasta una manipulación del concepto de Ometeotl. Es decir, nosotros lo identificamos hasta el día de hoy como si fuera una entidad, una deidad creadora, como conciencia, ¿no? Absoluta, una energía, etcétera, de la que surge la dualidad. Pero platicando y viendo una clase de un querido amigo, el doctor Arturo Viesca, quien es doctor en estudios mesoamericanos por la UNAM, él me comentó en su momento que debido a las diversas clases e investigaciones que se han hecho en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, donde hizo maestría y doctorado, pues resultó que se dieron cuenta que en realidad el concepto de Ometeotl no es algo original de Mesoamérica, sino que fue una reinterpretación y una posible manipulación que hicieron los frailes durante el siglo XVI en la conquista espiritual para poder evangelizar. De hecho, curiosamente, revisando algunos textos, se señala que posiblemente incluso León Portilla señaló que este concepto de Ometeotl no era conocido realmente por la mayoría de la gente, que solamente algunos de la alta nobleza o alta gente de conocimiento sabía el concepto de Ometeotl. Entonces, él en su momento señaló que posiblemente era que apenas estaba gestando un poco más en forma este concepto como deidad única creadora de la que emana la dualidad, y que además pues ya no hubo tiempo de poderlo difundir de tal manera por la conquista. Pero si lo pensamos ahora con esta información que nos pasó el doctor Arturo, es que en realidad no existía como tal. ¿Qué sí existía? Bueno, en realidad el concepto efectivamente sí estaba en Mesoamérica, ¿no? Pero en este caso es más bien una dualidad creadora y generativa que no necesariamente era un dios de la que surgía una deidad femenina y una masculina, sino que en realidad esta idea de individualizar y personificar, como les digo, o darle una forma particular como Dios, eso fue seguramente un invento de los evangelizadores, de los frailes, ¿sí? Entonces, en este caso, y por ejemplo van a decir, ¿no?, que Ometeotl va a vivir en el cielo, en uno de los cielos, el más alto, Omeyocan, que en realidad no queda claro dónde estaba o cómo era. Y por otro lado, también algo que señaló Arturo es que en Mesoamérica no había una jerarquía entre las deidades, por lo que Ometeotl no es un dios supremo, en realidad es más bien, como les digo, un concepto de realidad dual, ¿sí? Donde, por ejemplo, dos fuerzas, dos entidades se pueden mezclar.
Y en este caso, por ejemplo, puede abarcar parejas con las que pueden crear, ¿sí?, cosas en el universo, en el cosmos, en el mundo. Y pueden ser dos deidades masculinas que se juntan para crear algo juntas, o dos deidades femeninas, ¿no? Entonces, que pueden crear algo, ¿no? Por ejemplo, incluso hasta gobernantes, el mundo, y que pueden abarcar lo terrenal y lo divino. Pero no es una energía, una deidad, es más bien es un concepto donde se juntan dos en un momento dado, entidades o dioses o incluso opuestos, ¿no? Entonces, en este caso, como les digo, realmente es importante decir que Ometeotl es el conjunto o es la unión de dos opuestos complementarios en el momento de la creación de cualquier cosa, en el mundo o en la visión mesoamericana. No es una deidad creadora, no es un dios único como hasta el día de hoy se ha pensado. Sí, entonces les digo, para mí también fue algo pues muy interesante y nuevo, porque yo por mucho tiempo leyendo a los, pues ahora sí que a las grandes vacas sagradas, ¿no?, como les decimos en el mundo académico, ¿no?, como León Portilla, el doctor Alfredo López Austin, etcétera, pues sí se hablaba de eso, y resulta que en las nuevas investigaciones se está viendo que no, Ometeotl no es una deidad única, creadora, generadora de la dualidad, sino más bien es un concepto de mezcla entre, ahora sí que, opuestos complementarios, y que puede ser de cualquier tipo y de cualquier forma y demás. Entonces, pues como ven, porque entonces cuando a veces, ¿no?, se van a, no sé, a Teotihuacán o a Chichén Itzá y están invocando a Ometeotl como una deidad creadora, pues en realidad no. Ometeotl, el concepto, no era una deidad creadora. Entonces, pues bueno, la verdad es que las nuevas investigaciones vienen a modificar muchos conceptos que se tenían como verdaderos y que en realidad están erróneos. Y wow, o sea, sí tenemos que estar abiertos a a los nuevos resultados de estas investigaciones, los nuevos conocimientos que se da. Y bueno, justo el concepto de Ometeotl aparece en el Códice Vaticano, que es muy tardío, de finales del siglo XVI, lo que nos indica que precisamente por algo no se hablaba en los códices antiguos o en otras fuentes de tradición oral de Ometeotl como Dios creador. No. Entonces, justamente prácticamente toda la información principal que se tiene de este concepto está en ese códice, en el Códice Vaticano. Y no hay elementos prehispánicos realmente que nos hable de Ometeotl como deidad, como les digo. No figuraba como tal en el panteón prehispánico Ometeotl. No era un dios, era un concepto que ya estaba, pero que justamente era la unión o la mezcla, como les digo, de o dioses o fuerzas que en realidad eran complementarias, ¿vale? Pero no una deidad suprema. Pues bueno, queridas y queridos creadores de la historia, si les gustó este video, escríbanos, cuéntanos si ustedes ya sabían de este concepto de Ometeotl y su división dual y de la que van a surgir otras deidades. Recuerden que el mundo mesoamericano, la cosmovisión, la religión, los mitos son muy diversos. No hay un mito de creación, hay muchísimos y van a estar cambiando. Incluso, por ejemplo, también antes del posclásico, que es cuando surgen o aparecen los mexicas, viene el preclásico, el clásico y luego hasta ellos el posclásico, o tienen diferentes términos dependiendo las escuelas y los investigadores. Podemos decir que, por ejemplo, incluso el monstruo de la tierra como una deidad terrestre, incluso se toma a veces como una deidad primigenia, ¿no? Obviamente ya existía este concepto de la dualidad, el cielo y la tierra, por ejemplo, que es algo fundamental. O el cielo puede estar vinculado con diferentes deidades, incluso solares, pero no necesariamente o no únicamente. Y pues bueno, entonces escríbanos aquí por favor qué les pareció este video, qué sabían del tema,
qué cosas fueron nuevas para ustedes, y también los invitamos a que se suscriban aquí a nuestro canal, le den like, los compartan nuestros videos también, revisen todos los viejitos y ya los anteriores que hemos hecho desde la pandemia para acá o más atrás. Y también los invitamos a que nos sigan en nuestras otras redes sociales como es Facebook, TikTok, Instagram y el blog. Y obviamente también nos acompañan a nuestros recorridos que ya muy prontito les vamos a compartir el último, ahora sí que calendario de lo que queda del año para que pues estén con nosotros en nuestros recorridos aquí en la Ciudad de México, ¿vale? Y pues bueno, reciban un fuerte abrazo, un besote y nos estamos viendo. ¡Chao!